Hace 7 años, dejé a mi familia con $200. Me tildaron de inapropiada. La semana pasada, mi hermana buscó mi nombre en Internet, desencadenando el caos familiar. En 24 horas, recibí 43 mensajes de voz. Todos decían las mismas 2 palabras. Mi nombre es Valeria Ríos. Tengo 30 años. El martes pasado, estaba sentada en mi oficina en Portland y escuché 43 mensajes de voz de mi familia, gente con la que no había hablado en 7 años. Ni uno solo decía, lo siento. Cada uno decía exactamente las mismas 2 palabras. Hace 7 años, salí de la casa de mi madre con $200, una maleta y la ropa que llevaba puesta. Mi familia les dijo a todos en nuestro pueblo que yo estaba inestable, que necesitaba ayuda profesional, que estaban preocupados hasta la muerte. No estaban preocupados. Estaban aliviados. Y se habrían quedado aliviados si mi hermana no hubiera buscado mi nombre en Google la semana pasada. Ahora, déjame llevarte de vuelta al Día de Acción de Gracias de 2019. La noche en que todo se rompió. Valle Oscuro, Ohio. Población 4,000 y algo. El tipo de pueblo donde todo el mundo se entera de tus asuntos antes que tú, y el chisme viaja más rápido que Internet. El Día de Acción de Gracias en la casa Ríos significaba la vajilla de mi madre en la mesa larga. 15 parientes apretujados codo con codo, y mi padre sirviendo vino como si el silencio fuera algo que se pudiera ahogar. Yo tenía 23 años, trabajaba en 2 empleos, atendía mesas en Rosarios y contestaba teléfonos en una oficina de bienes raíces en el centro, ahorrando cada centavo. Mi hermana, Daniela, acababa de ser ascendida a coordinadora de marketing en una aseguradora regional. Mismo sueldo, nuevo título. Mi madre se paró al frente de la mesa y brindó. Por Daniela, nuestra estrella brillante, siempre haciendo que esta familia se sienta orgullosa. 15 personas levantaron sus copas. Yo también levanté la mía. Nadie preguntó qué estaba haciendo yo. Nadie preguntó por mis clases, mis ahorros, mis planes. Yo era papel tapiz en la casa de mi propia familia. Pero había ido a esa cena con una pregunta, una simple. Esperé hasta el postre, cuando los platos estaban siendo retirados y el ruido se había asentado en ese cálido zumbido de parientes hablando unos sobre otros. Mamá, dije. Me preguntaba si quedaba algo de dinero en el fondo de educación de la abuela Elena. Ella me dijo que había apartado dinero para cada uno de nosotros. La mesa se quedó en silencio. No del tipo cómodo. Del tipo que te avisa que una granada acaba de rodar bajo tu silla y todos la vieron menos tú. Mi madre dejó su taza de café. Lentamente me miró y luego miró a cada persona en esa mesa. Y cuando habló, su voz era lo suficientemente dulce como para pudrir los dientes. Ven, esto es con lo que he estado lidiando. Ha estado actuando de manera errática durante meses. No respondí. Me senté allí con el pastel de calabaza enfriándose en mi plato y 15 pares de ojos clavándose en mí como si acabara de maldecir en la iglesia. Mi tía Beatriz se acercó y me dio una palmada en la mano. Cariño, tu madre solo quiere lo mejor. Me excusé, fui a la cocina y comencé a lavar los platos porque eso era lo que hacía en cada reunión familiar. Yo limpiaba mientras todos los demás celebraban. Memoria muscular. El grifo estaba corriendo, pero todavía podía escuchar voces a través del umbral. La voz de mi madre bajó de tono, hablando con mi tía Sofía. Los fondos de Elena se fueron para las cuotas de la fraternidad de Daniela y su coche. Valeria no los necesita. De todas formas, ella no va a ninguna parte. Apagué el agua. La abuela Elena había creado cuentas de educación para ambas, $12,000 cada una. Ella misma me lo había dicho 2 años antes de fallecer. Me sentó en la mesa de su cocina, me tomó las manos y me dijo, esto es para tu futuro, cariño. Nadie puede tocarlo excepto tú. Alguien lo tocó. Regresé al comedor. Mi madre estaba rellenando su vino. Ese dinero era mío, dije. La abuela me lo dejó. No tenías derecho. Diana Ríos no parpadeó. Dejó la botella, cruzó las manos e inclinó la cabeza como siempre lo hacía cuando estaba a punto de reescribir la realidad.
Estás siendo dramática, Valeria. Siempre haces esto. Siempre lo conviertes todo en dinero. Estoy preguntando por $12,000 que me dejó su nombre. Y te estoy diciendo, suenas exactamente como tu abuela, siempre revolviendo las cosas. Eso me detuvo porque mi abuela Elena era la persona más amable que jamás conocí. Y mi madre dijo su nombre como si fuera algo que raspar de la suela de su zapato. 10 minutos después, mi madre llamó a todos a la sala. Sabía lo que venía. Había visto esta obra antes. Diferentes días festivos, diferentes detonantes, la misma coreografía. Diana Ríos en el centro de la sala actuando preocupación para una audiencia que nunca compró boletos pero siempre tomó asiento. He intentado mantener esto en privado, dijo, secándose la esquina del ojo con una servilleta. Pero creo que todos necesitan saber que Valeria no ha estado bien. Ha estado teniendo episodios. Señaló hacia mí como si yo fuera la prueba A. Miré a mi padre. Gerardo estaba sentado en su sillón reclinable con las manos en las rodillas, mirando la alfombra. No dijo nada. Miré a Mateo, mi hermano menor. Estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. Asintió ligeramente. No a mí, a ella. Miré a Daniela. Estaba deslizando el dedo por su teléfono. 15 parientes en esa sala. Ni uno solo dijo, Valeria, ¿estás bien? Ni uno solo dijo, Diana, eso parece duro. Subí las escaleras, empaqué una maleta, $200 en propinas de rosarios, un abrigo de invierno y una pequeña caja de madera que la abuela Elena me había dejado. La que había mantenido en mi cómoda durante 2 años sin abrir porque abrirla significaba admitir que realmente se había ido. Bajé las escaleras y atravesé la sala. La voz de mi madre me siguió hasta la puerta. Si sales por esa puerta, no te molestes en volver. No la cerré de golpe. La cerré suavemente porque sabía que nunca volvería a abrirla. Afuera, la nieve caía sobre Valle Oscuro, Ohio. Tenía una maleta, $200 y ningún lugar a donde ir. Esa fue la última vez que escuché la voz de mi madre en 7 años. Compré un boleto de autobús Greyhound en la estación de la Ruta 40. Lo más lejos que pude llegar con lo que tenía era Portland, Oregón. 38 horas en un autobús con mi maleta entre mis rodillas y una caja con las cosas de mi abuela muerta en mi regazo. No dormí. Solo miré cómo Estados Unidos pasaba rodando por la ventana. Campos de maíz, llanuras, montañas, lluvia, y traté de recordar la última vez que alguien de mi familia me había hecho una pregunta que no fuera una queja, disfrazada de pregunta. No pude. La mujer a mi lado en el autobús se dirigía a Boise a ver a sus nietos. Me ofreció la mitad de un sándwich a las afueras de Omaha. Le di las gracias y me lo comí en 3 bocados. Ella no preguntó por qué lloraba. Solo me dio una servilleta y miró por la ventana. A veces los extraños te dan más gracia en 10 segundos de la que tu familia logra en 23 años. Portland, diciembre. Pasé mi primera noche en un refugio para mujeres cerca de Burside. La segunda semana en un hostal que olía a lejía y malas decisiones. No tenía historial crediticio, ni referencias, ni contactos locales, solo una ética de trabajo que mi familia había pasado 23 años explotando y 0 años apreciando. Encontré trabajo en 2 semanas. Recepcionista en una pequeña consultora llamada Hall y Asociados. 8 empleados, una oficina abarrotada en el 3er piso de un almacén reconvertido en el distrito Pearl. Ayudaban a las comunidades a solicitar subvenciones de desarrollo. Yo contestaba el teléfono y clasificaba el correo. No era glamoroso. Era un sueldo. 3 semanas en mi nueva vida, revisé Facebook por primera y última vez. Mi madre había publicado en el grupo familiar, por favor, mantengan a Valeria en sus oraciones. Está pasando por un momento difícil y solo esperamos que esté a salvo donde quiera que esté. La amamos y nuestra puerta siempre está abierta. 112 reacciones, 26 comentarios, todos diciendo cosas como, rezando por ella y qué madre tan fuerte eres, Diana. El comentario de Mateo estaba justo en la parte superior, ella siempre fue la dramática. 47 me gusta.
Borré Facebook esa noche y no miré atrás. Permítanme ser honesta sobre lo que realmente cuesta el contacto cero cuando tienes 23 años y nada. Sin ahorros, sin seguro médico, sin contacto de emergencia en ningún formulario. Escribí N/diagonal durante 2 años hasta que tuve a alguien que valiera la pena listar. Sin llamadas de cumpleaños, sin tarjetas de Navidad, sin nadie a quien contarlo cuando tuve la gripe tan fuerte que no pude levantarme del suelo del baño durante 2 días y pensé en llamar a una ambulancia, pero no podía pagarla. Y la cosa de la que nadie te advierte. El zumbido bajo y permanente de saber que en algún lugar de Ohio, 15 personas están contando una historia sobre ti y no puedes corregir una sola palabra. Yo era el fantasma de la familia. El cuento de advertencia que Diana contaba en los almuerzos de la iglesia. La razón por la que podía secarse los ojos y recolectar simpatía como monedas en un frasco. Pero esto es lo que el silencio también me dio. La primera mañana que desperté en Portland, realmente desperté, no sobresaltada, sino despierta por la ansiedad. Me acosté en mi litera del hostal y me di cuenta de que faltaba algo. Me tomó un minuto completo identificarlo. La voz de Diana, esa constante narración interna, no eres suficiente. No eres suficiente, se había quedado en silencio como si alguien finalmente hubiera encontrado el interruptor de apagado de una radio que había estado escuchando toda mi vida. En Hall y Asociados, Margaret Hall se fijó en mí antes de que yo misma lo hiciera. Había reorganizado todo el sistema de archivo de clientes en mi primera semana. 3 años de carpetas dispersas, referenciadas cruzadas y codificadas por colores. Nadie me lo pidió. Simplemente no soportaba el caos. Margaret pasó por mi escritorio un viernes. Se detuvo. Regresó. Reorganizarte 3 años de archivos de clientes en 4 días. ¿Quién hace eso? Levanté la vista. Alguien que necesitaba algo que controlar. Ella no se rió. No me compadeció. Se sentó y dijo, dime qué más ves que esté roto. Mientras yo archivaba subvenciones en Portland, mi madre archivaba su versión de mí en Valle Oscuro. Aprendí todo esto más tarde, por mi tía Sofía, por un amigo de la escuela secundaria que me rastreó años después, pero te lo diré ahora para que entiendas el panorama completo. Dentro de un mes de mi partida, Diana había dicho al Ministerio de Mujeres de la Primera Presbiteriana que estaba recibiendo tratamiento en un centro residencial. Nunca dijo cuál. No tenía que hacerlo. En Valle Oscuro, centro residencial significa una cosa, y todo el mundo rellena el espacio en blanco con la peor versión. Mi antiguo apartamento encima de la ferretería de la calle principal. Dejé la mayoría de mis cosas allí cuando me fui. Daniela se hizo cargo, vendió mis muebles, se quedó con mi colección de abrigos de invierno, le dijo al casero que yo había abandonado el contrato de alquiler. Gerardo, mi padre, se encargó de los vecinos. Se paraba en el camino de entrada con las manos en los bolsillos y decía, solo esperamos que esté a salvo donde quiera que esté, con la voz quebrada en el momento justo, mirando hacia arriba en el ángulo correcto. Nunca me llamó, ni una sola vez. Mateo publicó en Facebook al menos 3 veces ese primer año, estados crípticos y dirigidos. La familia no se trata de sangre, se trata de lealtad. Algunas personas prefieren huir antes que crecer, rezando por gente que tira todo por nada. Cada uno obtuvo docenas de me gusta. Cada uno era sobre mí. Así que esa era la versión de mi familia de Valeria Ríos, una chica problemática que explotó en Acción de Gracias, abandonó a su familia y terminó Dios sabe dónde haciendo Dios sabe qué. Una tragedia que podían llevar como un bolso, lo suficientemente bonita para mostrar en público, útil para recolectar simpatía. Durante 7 años, fui un fantasma. Y ellos escribieron el obituario mientras yo todavía respiraba. El año 1 en Portland fue supervivencia. El año 2 fue la primera vez en mi vida que hice un plan que me pertenecía. En Hall y Asociados, pasé de recepción a coordinación de proyectos en 6 meses. Margaret me dio una pequeña solicitud de subvención para gestionar un proyecto de jardín comunitario en el sureste exterior de Portland. Lo entregué 3 días antes con un presupuesto revisado que le ahorró al cliente un 11%. Margaret lo leyó 2 veces. Luego me dio un segundo proyecto. Me inscribí en el programa de Administración de Empresas en línea de la Universidad Estatal de Portland.
Clases por la noche, trabajo durante el día. Pagué la matrícula con cada cheque de pago. Bocados pequeños, sin préstamos. Mi apartamento era una habitación compartida en Ceyuot con una compañera de piso que trabajaba de noche, así que apenas coincidíamos. Cocinaba cada comida. Arroz y frijoles el lunes, pasta el martes, lo que estuviera en oferta en Vinco el resto. Compré ropa en Goodwill, me corté el pelo durante 2 años. No hubo un montaje, ni música emotiva, solo despertadores y hojas de cálculo, y quedarme dormida con un libro de texto abierto en el pecho a la 1 de la madrugada, despertando a las 6 para hacerlo de nuevo. No tenía un plan para tener éxito. Tenía un plan para no volver a sentirme impotente nunca más. El éxito fue un efecto secundario. Margaret nunca me trató como a un proyecto o un caso de caridad. Me trató como a alguien que llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y notaba cosas que otras personas pasaban por alto. Cuando señalé un error de facturación en la cuenta de un cliente que le habría costado a la firma $6,000, me ascendió a consultora junior. Descubriste algo que mi contador pasó por alto. ¿Y tú lo haces? Reviso todo 2 veces. Así es como crecí. Ella no preguntó qué significaba eso. No tenía que hacerlo. Margaret Hall era el tipo de líder que entendía que los trabajadores más hambrientos son los que han estado hambrientos por más tiempo. Y lo mejor que puedes hacer es dejar de hablar de su hambre y empezar a poner comida en la mesa. Tenía hambre y ella siguió alimentándome con trabajo. Terminé mi título al final del año 3. Sin ceremonia, sin toga. Imprimí el diploma en una FedEx, lo enmarqué con un marco de $10 de tarjeta y lo colgué sobre mi escritorio en el trabajo. Margaret lo vio a la mañana siguiente. Llamó a mi puerta. Para entonces, tenía una oficina pequeña con una ventana que daba al estacionamiento, pero era mía. Felicidades, dijo. ¿Qué te parece, gerente de proyectos? Hall y Asociados había crecido de 8 a 35 personas. Nos habíamos expandido a consultoría de desarrollo de vivienda, redacción de subvenciones para comunidades tribales y programas de incubación de pequeñas empresas. Margaret me ascendió a gerente de proyectos y me hice cargo de un equipo de 10. Ese mismo mes, Jessica Paz entró por nuestra puerta para una entrevista. Jessica tenía 30 años, era aguda y tenía una risa que podía llenar una habitación. Había trabajado en comunicaciones sin fines de lucro en Seattle antes de agotarse. Conectamos de inmediato, no por el trabajo, sino por la cosa de la que ninguna de las dos solía hablar. 3 semanas después de su contratación, Jessica y yo estábamos comiendo comida para llevar en mi escritorio después de una fecha límite tardía. Ella preguntó por qué nunca mencionaba a mi familia. Le conté todo. El Día de Acción de Gracias, el fondo, los mensajes de voz que nunca llegaron, las publicaciones de Facebook, la puerta cerrándose detrás de mí en la nieve. Fue la primera vez que dije todo en voz alta a otra persona. Jessica escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio durante 10 segundos. Luego dijo, sí, los míos le dijeron a la gente que yo había muerto. Me quedé mirándola. Accidente de coche. Esa fue la historia de cobertura. Más fácil que decirle a los amigos de la iglesia que su hija era gay. Nos quedamos con eso por un largo tiempo. Y entonces lloré. Por primera vez desde que dejé Ohio, en mi cumpleaños número 28, abrí la caja. 5 años. La había cargado de Ohio a Portland en una maleta. La moví del refugio al hostal, al apartamento compartido, a mi propio lugar. Estaba en mi mesita de noche todas las noches. Y cada noche no la tocaba. Porque abrir la caja de la abuela Elena significaba admitir 2 cosas, que ella se había ido y que era la única persona en mi familia que me había amado sin condiciones. Jessica fue quien me empujó. Has estado mirando esa caja durante 5 años. No es una bomba. Ábrela. Así que lo hice. Dentro, un collar de perlas, el que usaba para ir a la iglesia todos los domingos. Una fotografía mía a los 6 años. Sonriendo a la cámara con un hueco en los dientes frontales. Era la única foto mía de niña que poseía. Mi madre nunca colgó fotos mías en la casa. Los retratos escolares de Daniela forraban el pasillo.
Los míos iban a un cajón. Y una carta doblada una vez. La caligrafía de la abuela Elena. Temblorosa, cuidadosa. La cursiva de una mujer que creció creyendo que la caligrafía era una forma de autorrespeto. Valeria, si estás leyendo esto, significa que tuviste el coraje de irte. Bien. Yo quería irme toda mi vida, pero tenía miedo. No seas como yo. No mantengas unida a esta familia a costa de ti misma. No les debes tu vida a nadie. La leí 3 veces. La tercera vez, mis manos temblaban tanto que el papel vibraba. Todos esos años, cada día de Acción de Gracias, cada Navidad, cada cena familiar, donde me mordía la lengua y pasaba las patatas y fingía que el orden jerárquico no existía. Pensé que estaba honrando el deseo de la abuela Elena. Mantén unida a esta familia. Lo decía en los días festivos. Lo decía cuando la llamaba llorando después de las discusiones con Diana. Lo había dicho tantas veces que se convirtió en mi sistema operativo. Pero lo había dicho frente a la familia, bajo el techo de Diana, con Diana escuchando. Esta carta doblada en una caja escondida como contrabando era lo que ella realmente quería decir. Había un postdata. El Fondo de Educación. Dejé instrucciones con mi abogado, el señor Velasco. Pregúntale a Sofía. Ella lo sabe. Me senté en mi cama con la carta en una mano y la fotografía en la otra, y entendí algo que había estado rodeando durante años. La abuela Elena no me había pedido que mantuviera unida a la familia. Mi madre sí. La carta de Elena era la verdad que había sido demasiado vigilada para decir en voz alta. El año 6, Margaret me sentó y me ofreció un título que nunca había imaginado en una placa de identificación. Directora de operaciones. Hall y Asociados había crecido a 120 empleados, 2 oficinas, Portland y Seattle. Nuestros programas de desarrollo comunitario habían impactado a más de 50,000 familias en el Pacífico Noroeste. Habíamos aparecido en una revista de negocios regional, invitados a hablar en conferencias y reconocidos por la oficina del gobernador por nuestro trabajo de asociación tribal. No era rica. Quiero ser clara al respecto. Conducía un Subaru usado. Vivía en un apartamento de una habitación en el noreste de Portland. Tenía una cuenta de jubilación, una cuenta de ahorros y seguro médico que cubría el dentista. Según los estándares de Valle Oscuro, me estaba yendo bien. Según mis propios estándares, la chica que durmió en un refugio hace 7 años, estaba respirando aire que nunca pensé que alcanzaría. La entrevista de la revista salió en octubre. Una publicación regional hizo un perfil sobre mujeres en liderazgo de desarrollo comunitario. Mi foto, mi nombre, mi título, mi historia, la versión higienizada sobre empezar como recepcionista y abrirse camino. Margaret organizó una pequeña fiesta en la oficina cuando el artículo se publicó. Jessica compró un pastel que decía loca por la escuela en glaseado azul. Mi vida era tranquila, constante, llena de gente que me respetaba y un trabajo que importaba. No busqué a mi familia en redes sociales. No conduje por Ohio en viajes de negocios. No envié cheques anónimos ni tarjetas de cumpleaños. Los dejé ir por completo. Algunas personas podrían llamar a eso frío. Yo lo llamo supervivencia. Cuando creces siendo la persona a la que todos culpan, aprendes que la distancia no es crueldad, es oxígeno. Y había pasado 23 años conteniendo la respiración. Durante 7 años, ellos también me dejaron ir. Ni una sola llamada. Ni una carta, ni siquiera un mensaje a través de una conexión mutua. Mi madre le dijo al pueblo que yo estaba en una instalación y el pueblo le creyó y nadie pensó en verificar. Nadie condujo hasta Portland. Nadie buscó mi nombre en Google. 7 años de nada hasta un martes aleatorio en marzo de 2026, cuando mi hermana, por primera vez en su vida, escribió mi nombre en un motor de búsqueda. Ella no me estaba buscando. Estaba buscando dinero. ¿Sabes qué es interesante? Ni una sola persona de mi familia me buscó en Google. Ni una sola vez en 7 años. Nunca verificaron, nunca se preguntaron. Estaban tan comprometidos con la historia de que yo estaba inestable. Que ni siquiera miraron. Pienso en eso a veces.
Qué fácil es nunca cuestionar una mentira cuando la verdad podría hacerte sentir incómodo. Si sigues aquí, haz clic en ese botón de suscribirte porque esta historia está a punto de volverse mucho más incómoda. 6 meses antes de los mensajes de voz, recibí un correo electrónico en el trabajo. El asunto decía, de tu tía Sofía, por favor lee. Me quedé mirándolo durante 20 minutos antes de hacer clic. Sofía era la hermana menor de mi madre. Creciendo, era la callada en las reuniones familiares. Siempre presente, siempre agradable, nunca revolviendo el barco. Había visto todo lo que me pasó y no había dicho nada. Durante años, le guardé rencor por eso, casi tanto como se lo guardaba al resto. Su correo electrónico eran 3 párrafos. Sin excusas, sin preámbulo. Dijo que lamentaba haberse quedado en silencio. Dijo que tenía miedo de Diana. Tu madre tiene una manera de hacer desaparecer a la gente de su vida. Y yo no fui lo suficientemente valiente para ser la siguiente. Luego me dijo algo que tensó mi mandíbula. El fondo de educación de la abuela Elena era manejado por un abogado llamado Velasco en Columbus. Elena dejó instrucciones claras. $12,000 para Daniela, $12,000 para Valeria. Cuentas separadas, se requería firma separada. Mi madre falsificó mi firma, consolidó ambas cuentas y transfirió todo a Daniela. Sofía lo supo porque ella fue la testigo de Elena en los documentos originales. Me quedé con esa información durante mucho tiempo. $12,000. No era dinero que cambiara la vida. No más. Yo había ganado eso en un trimestre en Hall y Asociados al cabo de mi segundo año. Pero la falsificación, el engaño, el hecho de que mi madre me robara y luego me llamara loca por preguntar al respecto, eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Esa era la arquitectura de toda mi infancia en una sola transacción. No presenté cargos. El Estatuto de Limitaciones en Ohio ya había prescrito hacía 6 años. Sofía añadió una cosa más al final. Tu madre está presidiendo la recaudación de fondos comunitaria de Valle Oscuro esta primavera. Todo el pueblo estará allí. Aún no sabía por qué eso importaba. Lo sabría. 2 meses después, Margaret entró en mi oficina sosteniendo su teléfono como si fuera un boleto de lotería ganador. Sabes, el pastor Daniel Briggs dirige una iglesia en un pueblo pequeño de Ohio. Yo no reaccioné, pero el nombre Valle Oscuro ya estaba sonando en mi cabeza como una alarma de incendios. Él está en la junta de una organización sin fines de lucro de desarrollo comunitario allí. Están haciendo un gran evento anual de recaudación de fondos, al parecer, y quieren un orador principal. Alguien que trabaje en desarrollo comunitario y tenga una conexión personal con la revitalización de pueblos pequeños. Él contactó a través de nuestra red. Ella me miró. Te recomendé. Creciste en un pueblo pequeño en Ohio, ¿verdad? No le había dicho a Margaret qué pueblo. Ella no conocía a mi familia. No sabía que la presidenta de la recaudación de fondos era la misma mujer que le había dicho a 200 personas que su hija estaba en rehabilitación. El pueblo es Valle Oscuro, dije. Margaret sonrió. Genial. Así que conoces la zona. Serás perfecta. Casi dije que no. La palabra estaba justo allí en mi lengua como un reflejo. Y luego pensé en la carta de la abuela Elena sobre cerrar esa puerta bajo la nieve. Sobre 7 años de ser un fantasma en una historia que no escribí. Lo haré, dije. Margaret sonrió. Fantástico. Enviaré tu biografía al pastor Briggs. Después de que ella se fue, me senté en mi oficina y busqué en Google recaudación de fondos comunitaria de Valle Oscuro. La página del evento enumeraba a Diana Ríos como presidenta del comité. El lugar era el centro comunitario en Maple. La fecha era el 15 de marzo. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Sofía. Sé lo de la recaudación de fondos. Soy la oradora principal. Su respuesta llegó en 30 segundos. Lo sé. No le dije nada a tu madre. Prepárate. Iba a volver a Valle Oscuro en mis propios términos, a través de mi propia puerta principal. 2 semanas antes de la recaudación de fondos, un martes por la tarde,
mi hermana se sentó en la mesa de su cocina y escribió mi nombre en Google. Conozco los detalles porque Sofía estuvo allí. Me contó todo. Daniela tenía 32 años, recién divorciada y ahogándose. Su exmarido se fue 2 años antes, se llevó al perro, la mitad de los ahorros y toda la ambición. Ella se había estado manteniendo con la casa, pero la hipoteca estaba atrasada 3 meses, y el banco estaba dando vueltas. Necesitaba un aval para un nuevo préstamo. El crédito de Diana estaba destrozado. Gerardo estaba jubilado, cobrando la seguridad social. Mateo aún debía $40,000 en préstamos estudiantiles. Daniela necesitaba a alguien con ingresos reales y un historial financiero limpio. Pensó en mí de la misma manera que piensas en una herramienta que tiraste a un cajón de basura hace años. No con afecto, sino con un repentino interés práctico. Escribió, Valeria Ríos. Primer resultado, LinkedIn, Co-Ojal y Asociados, Portland, Oregón. Segundo resultado, un perfil de revista de negocios, líderes emergentes en desarrollo comunitario del Pacífico Noroeste. Tercer resultado, mi biografía de la empresa, foto profesional, créditos de oradora en conferencias. Una cita de Margaret llamándome la columna vertebral operativa de todo lo que hemos construido, dijo Sofía. Daniela miró fijamente la pantalla durante 1 minuto completo sin parpadear. Luego llamó a nuestra madre. Mamá, tienes que ver esto. Mira a Valeria, es una pausa. Es directora de operaciones de una empresa real. Ha estado en Forbes. El sonido del otro lado de la línea, me dijo Sofía, no fue alegría, no fue alivio, no fue orgullo. Fue una inhalación aguda. El tipo que hace una persona cuando la historia que ha estado contando durante 7 años se incendia en sus manos. Eso es imposible, dijo Diana. No terminó. No pudo terminar la frase porque terminarla significaría admitir que la mentira había sido suya todo el tiempo. La llamada comenzó esa noche. Yo estaba en una sala de conferencias en Portland terminando una revisión trimestral con mi equipo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Luego otra vez, y no paró. Cuando terminó la reunión, tenía 43 llamadas perdidas, todas de códigos de área de Ohio. Algunos números los reconocía, otros no. Todos dentro de la misma ventana de 24 horas. Fui a mi oficina, cerré la puerta y escuché. Mensaje de voz 1. Daniela, desenfadada y ensayada como si llamara para tomar el brunch. Valeria, soy Daniela. Sé que ha pasado tiempo. Escucha, necesito hablar contigo sobre algo importante. Llámame. Mensaje de voz 7. Gerardo. Vacilante, incómodo. Cariño, soy papá. Tu madre y yo. Bueno, la familia ha estado pasando por un momento difícil. Realmente podríamos usar tu ayuda. Llámanos cuando puedas. Mensaje de voz 15. Diana, cortante y controlada. Valeria, soy tu madre. No sé qué has estado haciendo por ahí, pero la familia es la familia. Necesitamos hablar. Mensaje de voz 23. Mateo masticando algo. Oye, Val, soy Mateo. Así que. Parece que te está yendo bastante bien por ahí. Eso es bueno. Genial. Oye, escucha. Tengo esta idea de negocio y realmente podría usar algo de respaldo. Solo algo pequeño para empezar. Devuélveme la llamada. Mensaje de voz 38. Daniela otra vez. Lo desenfadado se había ido. Su voz se quebró en la última palabra. Valeria, sé que estás viendo estos. Necesito ayuda. Por favor, llámame. Ayúdame. Ayúdame. 2 palabras una y otra vez en diferentes voces, diferentes tonos, diferentes niveles de desesperación, pero siempre las mismas 2 palabras. No lo siento. No me equivoqué. No te extraño. Ayúdame. 43 mensajes de voz, 0 disculpas. Y todos querían lo mismo. Escuché cada uno de principio a fin, algunos 2 veces.
Luego puse mi teléfono sobre el escritorio, me recliné en mi silla y miré al techo durante mucho tiempo. Llamé a Jessica. Contestó al segundo tono. Mi familia me encontró. Una pausa. ¿Qué parte duele? La parte en la que no me sorprende. Jessica dejó que eso se asentara. Sabía mejor que llenar el silencio con consuelo, cuando lo que yo necesitaba era espacio para sentir el peso de ello. 7 años. 7 años construyendo una vida con $200 y un billete de autobús. 7 años de terapia, trabajo duro y aprender a confiar en la gente de nuevo. Y la primera vez que mi familia se acerca, no es para decir que me echaron de menos. No es para preguntar si estoy bien. Es para preguntar qué puedo darles. No era un cajero automático cuando tenía 23 años y estaba arruinada. Pero aparentemente, me había convertido en uno ahora que tenía un título junto a mi nombre. Puse mi teléfono en modo no molestar. No devolví las llamadas. Tampoco bloqueé los números. Bloquear se sentía como una reacción, y yo ya había terminado de reaccionar a la familia Ríos. Jessica preguntó, ¿qué vas a hacer? Nada diferente. Tengo la recaudación de fondos de Valle Oscuro en 2 semanas. ¿Aún vas? Es mi trabajo, Jessica. No reorganizo mi carrera porque mi familia no puede reorganizar su comportamiento. Ella soltó una pequeña risa. Vale, genial. Ve a por ellos. Colgué y miré por la ventana de mi oficina. La lluvia de Portland golpeaba el cristal. Suave y constante, como siempre lo hace en marzo. Constante pero manejable. Había estado manejando cosas peores toda mi vida. No se tomaron el silencio. Bueno, 3 días después de los mensajes de voz, llegó un correo electrónico a mi bandeja de entrada de trabajo. Mi correo profesional, el que figura en el sitio web de nuestra empresa, de dianariosrich@gmail.com. Asunto, tu madre, Valeria. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, ni siquiera puedes devolver una llamada telefónica. He pasado 7 años defendiéndote ante la gente que preguntaba dónde estabas. Les dije que estabas recibiendo ayuda. Protegí tu reputación y así es como me pagas. Siempre les dije a todos que eras egoísta. Supongo que tenía razón. Lo leí 2 veces. Lo guardé. No respondí. Al día siguiente, un mensaje de LinkedIn de Daniela. Veo que te va bien. Felicidades, supongo. Pero la familia es la familia, Valeria. Necesito un aval para un préstamo. No es mucho. Nos debes eso. Ah, esa palabra otra vez. La moneda de la deuda familiar. Luego Mateo, porque Mateo nunca pudo soportar quedarse fuera de una actuación. Publicó en Facebook. Etiquetó públicamente a la mitad de la familia extendida. Qué gracioso como algunas personas obtienen un título elegante y olvidan de dónde vienen. La familia te apoyó toda tu vida y ahora eres demasiado buena para contestar el teléfono. Ingrata la familia primero. 41 me gusta, 12 comentarios, todos de acuerdo. Tomé capturas de pantalla de todo, el correo electrónico, el mensaje de LinkedIn, la publicación. No por razones legales, sino por mí, para las mañanas en las que pudiera despertarme y preguntarme si me lo había imaginado todo, si tal vez mi familia no era tan mala, si tal vez debería haberme esforzado más. Evidencia de que yo no era el problema. Evidencia que podía sostener en mis manos. Esa noche, Sofía me envió un mensaje de texto, saben que eres la oradora de la recaudación de fondos. Tu madre se enteró por el programa del evento. Están planeando estar allí. Así que ahora sabía que no solo estaban llamando, sino que venían. ¿Puedo ser honesta contigo por un segundo? Cuando leí la publicación de Mateo, la familia te apoyó toda tu vida, en realidad me reía a carcajadas en mi oficina porque las mentiras más graciosas son las que la gente dice con tanta confianza que olvidan que están mintiendo. Si esto te tocó una fibra sensible, si alguna vez te han llamado ingrata por simplemente querer ser tratada como un ser humano, deja un comentario. Dime tus 2 palabras. Leeré a todos.
El 15 de marzo, volé a Columbus, alquilé un coche y conduje hacia el sureste durante 90 minutos a través de las llanuras grises de Ohio. Valle Oscuro se veía más pequeño de lo que recordaba. La ferretería, el restaurante, la primera presbiteriana, el campanario blanco asomándose entre los árboles desnudos como un dedo diciéndote que te calles. Todo era igual, lo que de alguna manera me hacía sentir como si yo fuera la que había cambiado de dimensión. El centro comunitario en la calle Maple estaba decorado como si alguien hubiera celebrado una boda para todo el pueblo. Manteles blancos, centros de mesa alquilados, una pancarta en la entrada, construyendo el mañana juntos. Recaudación de fondos comunitaria de Valle Oscuro. Casi todos los 200 asientos estaban llenos cuando llegué por la entrada de oradores en el lateral del edificio. Me registré en la mesa de registro. Una voluntaria, una mujer de la edad de mi madre, alguien que reconocía vagamente de la iglesia, miró mi credencial y sonrió. Señorita Ríos, bienvenida. El pastor Briggs está muy emocionado de tenerla. Me pregunto si conectó el nombre. Me pregunto si se acordaba de mí. Llevaba un blazer gris carbón, blusa blanca, pelo recogido. Mi credencial de oradora decía, Valeria Ríos, Co-Hall y Asociados, oradora principal. A través de la puerta, pude ver el salón principal, mesas de 8, cada una llena de la gente de Valle Oscuro, maestros, dueños de tiendas, feligreses, vecinos, la gente que había escuchado la versión de mi madre de mí durante 7 años. Y en la mesa central, con un vestido azul marino y el pelo recién arreglado, sonriendo y saludando a los invitados como si fuera la dueña del edificio, mi madre, Diana Ríos, presidenta del comité. Gerardo a su lado, callado como siempre. Daniela con un atuendo nuevo que probablemente no podía pagar. Mateo cerca del buffet, deslizando su teléfono. Toda mi familia a 20 pies de distancia, sin idea de quién estaba a punto de subir al escenario. El pastor Daniel Briggs era un hombre alto con ojos amables y una voz de micrófono que llenaba la sala sin esfuerzo. Él había sido quien contactó a nuestra firma. Nunca me había conocido. No sabía nada de mi historia con este pueblo. Se acercó al podio a las 7:15. Buenas noches, Valle Oscuro. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Esta recaudación de fondos se trata de comunidad, de construir algo más grande que nosotros mismos. Aplausos educados. El tintineo de la cubertería sobre los platos. Nuestra oradora principal esta noche es alguien que encarna esa misión. Creció en un pueblo pequeño, comenzó su carrera desde cero, y ahora se desempeña como directora de operaciones de Hall y Asociados, una firma que ha impactado a más de 50,000 familias en el Pacífico Noroeste. Recientemente apareció en una cobertura regional de Forbes sobre líderes empresariales emergentes. Por favor, denle una cálida bienvenida a Valle Oscuro a Valeria Ríos. Aplausos. Salí de detrás de la cortina y caminé hacia el podio. El foco me iluminó y por un segundo, solo uno. Volví a tener 23 años, parada en esa sala de estar mientras mi madre les decía a 15 personas que estaba rota. Luego miré a la audiencia. 200 rostros. Algunos los conocía, otros no, y en la mesa central, 4 rostros que conocía mejor que ningún otro en la tierra. La sonrisa de Diana se evaporó. Su boca se abrió ligeramente, se cerró, se abrió de nuevo. Agarró el borde de la mesa con ambas manos, sus nudillos poniéndose blancos contra el mantel blanco. La observé mover los ojos hacia un lado, izquierda, derecha, escaneando la sala para ver quién estaba observando su reacción. Incluso en estado de shock, su primer instinto era manejar a la audiencia. Gerardo dejó su vaso de agua con tanta fuerza que salpicó sobre el lino. Su rostro se quedó flácido y por un momento pareció un hombre que acababa de recordar algo terrible que había hecho hace mucho tiempo. Daniela se llevó la mano al pecho. Su boca formó una palabra. Tal vez mi nombre. Tal vez solo aire, pero no salió sonido. Mateo dejó de masticar a mitad de un bocado. Su tenedor quedó suspendido en el aire como un signo de interrogación. La audiencia se puso de pie. 200 personas, los mismos vecinos, los mismos feligreses, los mismos maestros y dueños de tiendas a quienes se les había dicho durante 7 años que yo estaba inestable, que habían rezado por mí los domingos, que habían susurrado sobre mí en la oficina de correos.
Se levantaron de sus sillas y me dieron una ovación de pie. Y mi madre se quedó congelada en el centro, la única persona en la sala que aún estaba sentada. Dejé que los aplausos se calmaran, ajusté el micrófono, respiré hondo. Gracias, Pastor Briggs. Y gracias, Valle Oscuro. Ha pasado un tiempo. Risas ligeras. Algunas personas intercambiaron miradas. Los que me reconocieron. Pronuncié mi discurso principal. 20 minutos sobre desarrollo comunitario, estructuras de financiación, estrategias de subvenciones, el poder de la organización de base, datos, estudios de caso, resultados, pulido, el tipo de discurso que había dado una docena de veces en conferencias. Y luego, cerca del final, cambié el rumbo. Crecí en un pueblo pequeño como este. Un murmullo. Algunos de ustedes podrían recordarme. Dejé este pueblo hace 7 años con $200 en una maleta. No me fui porque quisiera. Me fui porque quedarme me estaba costando algo que no podía permitirme perder. El silencio, ese que tiene peso. Me dijeron que estaba inestable. Me dijeron que necesitaba ayuda profesional. La verdad es que la ayuda que necesitaba era distancia. Y esta carrera, este trabajo, comenzó porque alguien en Portland me miró y vio a una persona. No un problema a gestionar, no una historia que contar en la iglesia. Una persona. Hice una pausa. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. El desarrollo comunitario no se trata solo de subvenciones e infraestructura. Se trata de ver a la gente, realmente verlos. No la versión que es conveniente. No la versión que encaja en la narrativa de otra persona. La persona real que está frente a ti. No nombré a nadie. No señalé a mi madre. Ni siquiera miré a su mesa. No tenía que hacerlo. Una mujer en la tercera fila, la señora Callahan, que me dio clases de inglés en 10º grado, se llevó la mano a la boca. El hombre a su lado, su esposo, se giró y miró fijamente a la mesa de Diana. El susurro comenzó como un fósforo encendiéndose. Esa es la hija de Diana. La que dijo que estaba en un esco de Hall y Asociados. Cuando terminé, la sala se puso de pie de nuevo, esta vez por más tiempo. Algunas personas se secaban los ojos. Mi madre no se puso de pie. Se quedó sentada perfectamente quieta, su servilleta apretada en ambos puños, su rostro del color de la carne cruda. La parte de networking se suponía que sería vino y charla trivial. Se convirtió en otra cosa por completo. Bajé del escenario y entré en una multitud. Gente que no había visto en 7 años, me estrechó la mano, me tocó el brazo, dijo cosas como, no teníamos idea y tu abuela estaría tan orgullosa. La señora Callahan me abrazó tan fuerte que escuché cómo le crujía la espalda. Diana se abrió paso entre la multitud como una cuchilla. Llegó con una sonrisa tan tensa que parecía atornillada. A 20 personas con oído, no iba a armar un escándalo. Iba a actuar. Valeria, cariño. Abrió los brazos. Un abrazo para la audiencia. ¡Qué sorpresa! ¿Por qué no nos dijiste que venías? No entré en el abrazo. Tenías mi número, mamá. 7 años. La sonrisa parpadeó. Bajó la voz, acercándose. Has avergonzado a esta familia. Ese discurso tuyo, no nombré a nadie. Si la gente sacó conclusiones, esa no es mi responsabilidad. Daniela apareció al hombro de Diana. Hemos estado tratando de comunicarnos contigo, Valeria. Necesitamos hablar de la familia. Escuché tus mensajes de voz. Los 43. Ni una sola disculpa. Solo, ayúdame. Eso no es una familia buscando ayuda. Es una llamada de cobro. Gerardo se materializó detrás de ellas. Voz baja. Ojos en el suelo. El abrazo, Valeria. No hagamos esto aquí. Papá, tuviste 7 años para no hacer esto. Elegiste no hacerlo. Mateo, rezagado. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? No.
Creo que he terminado de ser menos de lo que necesitaban que fuera. Di un paso atrás, me enderecé el blazer, asentí una vez al pastor Briggs, que observaba desde cerca del escenario con una expresión entre la preocupación y la comprensión. Luego caminé hacia la salida, firme, uniforme. Sin correr, sin portazos. Ya había hecho suficiente de eso hace 7 años. Me senté en mi auto de alquiler en el estacionamiento durante 20 minutos. Motor apagado, manos en el volante, respirando. Dentro del centro comunitario, podía ver a la gente a través de las ventanas, de pie en grupos, mirando hacia la puerta por la que acababa de salir. La red de susurros estaba funcionando a plena capacidad. Para la mañana, cada mesa de cocina en Valle Oscuro tendría una nueva versión de esta noche. Llamé a Jessica. Está hecho. Dije lo que necesitaba decir. ¿Cómo te sientes? Como si tuviera 30 años por primera vez. Ella soltó una risa. Casi lo hice yo también. Conduje de regreso a mi hotel en Columbus. Esa noche, abrí mi portátil y escribí un correo electrónico a una dirección, a mi madre, mi padre, Daniela y Mateo. Escribo esto una sola vez. No voy a avalar ningún préstamo. No voy a financiar ninguna idea de negocio de nadie. No estoy enfadada. Estoy clara. Si alguno de ustedes quiere una relación real conmigo, no comienza con un mensaje de voz pidiendo ayuda. Comienza con una conversación honesta, una real, donde alguien dice lo que sucedió en voz alta y lo reconoce. No, hicimos lo mejor que pudimos. No, eso es el pasado. No, la familia es la familia. Una disculpa específica por el fondo, por las mentiras, por los 7 años de decirle a este pueblo que estaba en una instalación cuando estaba construyendo una carrera. Hasta que eso suceda, les deseo lo mejor. Pero mi respuesta es no. Lo leí 2 veces, no cambié nada, presioné enviar. Luego cerré la computadora, apagué la luz y me acosté en una cama de hotel a 3 millas del pueblo donde crecí, escuchando el silencio de Ohio por primera vez en 7 años. Sin música triunfal, sin lágrimas, solo la tranquila satisfacción de una mujer que finalmente había dejado de negociar con personas que nunca valoraron el trato. Una semana después de la recaudación de fondos, llamé al señor Velasco, el abogado en Columbus, el que la abuela Elena había nombrado en su carta. Ahora estaba jubilado, tenía 81 años y vivía en un condominio cerca de Aston. Pero recordaba. Tu abuela era una mujer notable, dijo. Vino a mí específicamente porque no confiaba en tu madre con esas cuentas. Me hizo prometer que guardaría los documentos originales. Y cuando mi madre falsificó mi firma, un largo suspiro. No me enteré hasta más tarde. Para entonces, el estatuto de limitaciones estaba corriendo. Lo siento, Valeria. Legalmente, no había recuperación. Pero había estado pensando en lo que la abuela Elena habría querido. No venganza, no restitución, sino legado. Contacté a la Oficina de Ayuda Financiera de la Universidad Estatal de Portland, y establecí una pequeña beca anual financiada con mi propio salario para estudiantes que estaban distanciados de sus familias. Estudiantes que marcaron sin contribución familiar en su FAFSA, no porque sus padres no pudieran pagar, sino porque sus padres no querían. La llamé Beca Comunitaria Ruth Elena. La universidad publicó el anuncio en su sitio web. 2 párrafos. Mi nombre, el nombre de mi abuela, una foto de nosotras dos de la caja. Yo, de 6 años, sonriendo con ese hueco en los dientes. La abuela Elena detrás de mí con sus manos sobre mis hombros y sus perlas capturando la luz. No se trataba del dinero. Se trataba de reescribir el final. Mi abuela pasó toda su vida siendo cortés sobre su propia jaula. Nunca se fue. Nunca habló. Se quedó. Y tenía miedo y murió en esa casa rodeada de gente que la subestimaba. Le puse nombre a una beca. Que ellos busquen eso en Google. Sofía me llamó 3 días después de la recaudación de fondos. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Estaba llorando antes de que yo dijera hola. Debí haber dicho algo hace años. En ese día de acción de gracias, en cada día de acción de gracias, vi a tu madre hacerte esto y me quedé sentada como todos los demás. ¿Lo estás diciendo ahora?
No se siente como suficiente. No lo es, pero es un comienzo. Necesito tiempo, Sofía, antes de que construyamos algo. Aprecio los correos electrónicos. Aprecio la advertencia sobre la recaudación de fondos, pero la confianza no es un interruptor. No puedo encenderlo solo porque alguien finalmente está siendo honesto. Lo entiendo. Su voz era pequeña, luego más firme. ¿Puedo decirte lo que pasó después de que te fuiste? Me recliné en mi silla de oficina. Adelante. El pueblo no deja de hablar. Todos hacen la misma pregunta. Diana dijo que estaba en una instalación. ¿Eres Co? Tu madre no puede entrar en la oficina de correos sin que alguien saque el tema a colación. La señora Callahan se lo contó a su grupo de estudio bíblico de mujeres. El pastor Briggs no ha dicho nada públicamente, pero llamó a tu madre y le pidió que se retirara del comité. Perdió el puesto de presidenta voluntariamente, dice. Pero todo el mundo lo sabe. Dejé que eso se asentara. No me sentí triunfante. Tampoco me sentí apenada por ella. Sofía, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. Cuando viste a mi madre falsificar mi firma en ese fondo, ¿por qué no la detuviste? Silencio muerto. Luego, porque tenía miedo de que me hiciera lo mismo que te hizo a ti, y me avergüenza de eso. Todos los días creí en ella. Una vergüenza como esa no sale suave. Se engancha al salir. Hablaremos de nuevo, dije. Tómate tu tiempo. Tómate todo el tiempo que necesites. Colgué. Y por primera vez, la palabra familia no me supo amarga en la boca. Solo complicada. En Valle Oscuro, la reputación es moneda, y mi madre acababa de declararse en bancarrota. En la semana posterior a la recaudación de fondos, la narrativa que Diana Ríos había pasado 7 años construyendo, la hija problemática, la madre valiente, la familia unida en la oración, se deshizo como papel mojado. La oficina de correos, el restaurante, el estacionamiento de la farmacia, los bancos en la primera presbiteriana, cada lugar de reunión en un pueblo pequeño se convirtió en un tribunal. Y Diana estaba siendo juzgada en rebeldía. Nos dijo que su hija estaba en rehabilitación. ¿Viste lo de Forbes? Yo oré por esa chica todos los domingos durante 3 años. Diana estaba justo a mi lado y me dejó, y la beca nombrada en honor a Elena. Dios mío. La información se movió por Valle Oscuro como toda la información se mueve por los pueblos pequeños, no como chismes exactamente, sino como una recalibración colectiva. La gente estaba ajustando la imagen en sus cabezas. La historia que habían creído durante 7 años estaba siendo reemplazada cuadro por cuadro por otra diferente. Y la noticia no necesitaba la narración de Diana para difundirse. Se difundió porque era verdad. El pastor Briggs llamó a mi madre personalmente. La conversación, según Sofía, fue gentil pero final. Quizás da un paso atrás del comité, Diana, solo por una temporada, dale tiempo a la gente. Renunció al puesto de presidenta públicamente. Les dijo a todos que era hora de concentrarse en la familia. La ironía se sentó en esa frase como una piedra en un zapato. Gerardo, por su parte, hizo algo que nunca esperé. Se mudó al cuarto de invitados. No una separación, no un divorcio, solo una puerta cerrada entre él y la mujer a la que había permitido durante 30 años. Sofía dijo que la escuchó una noche a través de la ventana de la cocina. Mentiste, Diana, sobre tu propia hija. Le dijiste a todo este pueblo que estaba rota, y ella se paró en ese escenario y demostró que estabas equivocada sin decir tu nombre. La respuesta de Diana, según Sofía, ella puso a todo este pueblo en mi contra. La respuesta de Gerardo, no, hiciste eso tú misma. Hace 7 años, ella simplemente se presentó. Fue la primera frase honesta que mi padre había dicho en mi vida. Demasiado tarde para salvarnos. Pero tal vez no demasiado tarde para salvarse a sí mismo. Daniela perdió la casa. Sin un aval, el préstamo fracasó. El banco completó la ejecución hipotecaria 60 días después. Empacó lo que pudo en una unidad de almacenamiento alquilada y se mudó de nuevo a la casa de nuestros padres en Sycamore Drive, a mi antiguo cuarto. Escuché esto de Sofía,
quien me lo contó con el tono cuidadoso de quien informa sobre el colapso de un edificio. Factual, ligeramente extraño, no antipático. Ella está durmiendo en tu habitación, Valeria. La que tiene los agujeros de los clavos donde solían estar tus pósteres. No dije nada durante mucho tiempo. Todavía queda una marca en la pared junto al armario de donde medía mi altura cada cumpleaños. No lo sé. Probablemente. La niña dorada, la que recibió el fondo, el coche, las cuotas de la fraternidad, el brindis en acción de gracias, el primer abrazo, el segundo abrazo, la suposición de que siempre estaría bien, ahora tenía 32 años, divorciada. Desempleada y durmiendo en la habitación de la hermana a la que nunca había defendido. ¿Sentí satisfacción? Un poco. Soy humana. Pero sobre todo sentí algo más triste. El reconocimiento de que Daniela nunca había recibido las herramientas para construir nada por sí misma. Todo el andamiaje de su vida había sido construcción de mi madre, la escuela que se eligió para ella, el trabajo que se arregló a través de contactos, el dinero del fondo que se desvió para cubrir sus gastos. Y cuando el andamio se cayó, no había nada debajo. Ningún músculo, ningún callo, ninguna resiliencia. Ser la niña dorada, resulta, es su propia jaula. Simplemente no notas los barrotes porque están dorados. Daniela no se disculpó. Sofía dijo que les estaba diciendo a la gente que si Valeria los hubiera ayudado, nada de esto habría pasado. Todavía culpando, todavía señalando, todavía una ríos. Pero Sofía también dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que una noche vio a Daniela parada en el umbral de mi antiguo cuarto, pasando su dedo por un agujero de clavo en la pared. El que usé para colgar la foto de la abuela Elena. Se quedó allí un largo rato y no dijo una palabra. La rendición de cuentas de Mateo llegó de una dirección inesperada. Su novia, Tara, una higienista dental del pueblo de al lado, vio la publicación de Facebook. La que me llamaba ingrata. La que obtuvo 41 me gusta y hizo que Mateo se sintiera como un hermano justo defendiendo los valores familiares. A Tara no le gustó. Has avergonzado públicamente a tu propia hermana por no darte dinero, le dijo, según el propio relato de Mateo retransmitido más tarde por Sofía. Tara se lo dijo mientras empacaba una bolsa para pasar la noche. Esa no es la persona con la que quiero estar. Mateo borró la publicación, pero Internet recuerda lo que la gente desearía que no recordara. Las capturas de pantalla ya habían circulado por las cadenas de texto no oficiales de Valle Oscuro, las que se mueven más rápido que el periódico del pueblo jamás lo hizo. Tenía 27 años y aprendía por primera vez que las acciones en una pantalla tienen peso en el mundo real. La carta de Gerardo llegó a mi oficina 6 semanas después de la recaudación de fondos. Llegó por correo, no por correo electrónico, no por mensaje de texto. Un sobre blanco con su letra en el frente. Cuidadosa, inclinada. La caligrafía de un hombre que nunca escribe cartas y tuvo que pensar en cada palabra. La abrí en mi escritorio. Valeria, no sé si tengo derecho a decir esto, pero lo siento. No por tu madre, sino por mí, por sentarme en esa silla y no decir nada. Por cada vez que te dije, no hagas enojar a tu madre, cuando debí haberle dicho que parara. No estaba manteniendo la paz. Estaba manteniendo mi comodidad. Merecías un padre que te eligiera incluso cuando era ruidoso. Yo no lo hice, y cargaré con eso. La leí 2 veces. La guardé en el cajón de mi escritorio. No respondí. Fue la primera disculpa que recibí de una Ríos, de la persona de quien menos lo esperaba. 3 meses después de la recaudación de fondos. Portland, un domingo por la noche de junio. Estoy de pie en mi cocina revolviendo una olla de pasta mientras Jessica discute con mi vecino Dave sobre si la salsa picante pertenece al pan de ajo. Margaret está en mi sofá con una copa de vino tinto, contando una historia sobre una solicitud de subvención que salió espectacularmente mal. Otros 2 colegas de la oficina están poniendo mi mesa de comedor. La que compré en una venta de garaje en Ceywood. 6 sillas, roble, rayadas e imperfectas, y la mía. Esta es mi cena del domingo. Cada semana, la misma gente más o menos. Sin obligaciones, sin actuaciones. Nadie aquí porque tiene que estar.
Todos aquí porque quieren estar. Miro alrededor de la mesa cuando nos sentamos. Y pienso en otra mesa, una más larga con mejor vajilla en una casa en Ohio donde yo era invisible. Esta mesa es más pequeña. Los platos no combinan. El vino cuesta $12 la botella y nunca me he sentido más vista en mi vida. La carta de Gerardo está en el cajón de mi escritorio en el trabajo. No he respondido. Tal vez lo haga, tal vez no. Estoy dejando que esa decisión tome la forma que necesite, y no la estoy apresurando. Diana no se ha puesto en contacto conmigo desde mi correo electrónico. Daniela tampoco. Mateo envió un mensaje de texto de una sola palabra hace 2 semanas, perdón. Sin punto, sin seguimiento. Lo vi. No he respondido. No sé qué pasará después con ninguno de ellos. Y por primera vez en mi vida, estoy bien con no saberlo. La puerta no está cerrada con llave, pero tampoco está abierta. Simplemente está allí esperando que alguien llame con algo más que 2 palabras. Hasta entonces, tengo pasta. Tengo vino. Tengo esta mesa. Eso es suficiente. Si aún estás escuchando, y espero que lo estés, quiero decirte algo directamente. Si reconoces algo de esto, el papel de chivo expiatorio, los mensajes de voz que solo llegan cuando alguien necesita algo, la narrativa que otra persona escribió sobre tu vida mientras aún la estabas viviendo, la familia que no llama en tu cumpleaños. Pero llama en el momento en que ve un signo de dólar. No estás loca. No eres ingrata. No eres egoísta. Esas palabras, las que te lanzan cuando te niegas a encogerte. Esas palabras son el sonido de personas que pierden el control de una historia que nunca tuvieron derecho a contar. Las 2 palabras que dijo mi familia fueron, ayúdame. Las 2 palabras que yo necesitaba escuchar eran, lo siento. No son la misma frase, y no les debes la primera hasta que te hayan dado la segunda. Solía pensar que la familia se trataba de lealtad, de presentarse sin importar qué, de tragarte tu propia voz para que la mesa se mantuviera tranquila y todos pudieran fingir que el silencio era paz. Ahora sé mejor. La familia se trata de elección. La familia real, la que vale la pena conservar, te elige a propósito. No por obligación, no por culpa, no porque tu nombre sea útil en una solicitud de préstamo. Lo más valiente que hice no fue salir corriendo por esa puerta con $200 en el bolsillo y nieve en el suelo. Fue no volver a entrar cuando finalmente llamaron. Y todo lo que tenían para ofrecer eran 2 palabras que no eran una disculpa. Mi nombre es Valeria Ríos. Tengo 30 años. Y lo más caro que poseo no es un título o un salario. Es el silencio que finalmente puedo permitirme. La abuela Elena una vez me dijo, la persona más callada en la habitación es generalmente la que presta más atención. Tenía razón. Yo estaba prestando atención, y finalmente me pagué a mí misma primero, ese.